Está incompleto el Pokémon Stadium para Nintendo Switch Online. Hoy vamos a hablar justo de esto, voy a dar mi opinión, ¿vale? Cotrencita, si no lo sabías. Justo en estos días fue en donde había aparecido justo el nuevo juego en sí, por así decirlo, ¿no? El juego tiene más años que incluso que yo, ¿no? Pero, bueno, no sé, creo que salió en 2001, así que tiene más años que yo, ¿no? Pero se está hablando bastante de este juego porque es que viene con controversia. Y es que Bali va a hablar de esto en el canal hace muchísimo, no de Pokémon Stadium, sino de ahora, de lo que voy a decir. Y bueno, lo que pasaba era que hace ya meses, cuando iba a salir el Pokémon Direct, bueno, creo que era el 27 de febrero, ¿no? Ya ha pasado más de un mes en sí, para mí es como si fuese, vamos, ha pasado muchísimo más. Pero había pasado tan solo 2 meses como máximo, porque estamos ahora justo en mayo, el día 16, pues. Pero el 27 se estaba diciendo de que en ese Nintendo, bueno, Pokémon Direct, en ese Pokémon Direct iban a poner justo los Pokémon originales, ¿no? Pokémon azul, rojo, amarillo y los temas de Game Boy Color y Game Boy, y también creo que de Game Boy Advance estaba rumoreándose. Iban a poner estos juegos en el Nintendo Online. Y bueno, yo no sé hasta qué punto en sí a Pokémon se le pasaría esa cosa. En sí tendrían que encima conectar las partidas del Nintendo Online, como que se puedan pasar al Pokémon Home, ¿vale? Y tendríais que, todos los que lo tuvieseis, tendríais que pasaros al Pokémon Home todos los Pokémon, porque es que el día que acabe el online de Nintendo Switch, por lo que se está diciendo, es como que ya en sí se acaba esos juegos como tal, ¿no? De que ya no están en la nube. Aunque bueno, desconozco un poco, ¿vale? A lo mejor se te descarga a ti en la consola, ¿no? El juego de Game Boy o Game Boy Advance. Bueno, eso me lo puedes decir abajo en los comentarios. Pero sí que, bueno, al final no salió nada, pero lo que sí salió era que Pokémon Stadium 1 y creo que el 2 también se ha puesto en Nintendo Switch, al menos el 1 se ha puesto, y que el 1 en sí pues ya se puede jugar en el Nintendo Online. Lo que pasa aquí es que ese juego, vale, era como una expansión en esos momentos para Pokémon rojo, azul y verde. Creo que se podía conectar en el japonés, ¿no? Y también a lo mejor como mucho el Pokémon amarillo, aunque el Pokémon amarillo no sé hasta qué punto se puede conectar allí, pero bueno, era como un complemento literalmente, ya que en esas épocas tenemos que pensar que en esas épocas para nada la tecnología estaba tan avanzada como hoy en día. En esos momentos los videojuegos tenían unos gráficos que hoy en día serían considerados muy básicos, pero bueno, en esa época era flipada total de que vosotros escucháis a gente de esa época que vivía en esa época, obviamente, que estaban no vivos sino conscientes, y te decían que vamos, que es que parecía como si fuese eso, yo que sé, algo que nunca iba más a evolucionar. Pues bueno, pues sí ha evolucionado, y mirad, hay juegos hoy en día que son hiperrealistas literalmente, pero al ser un complemento esto pues se vuelve como incompleto, ya que en su época esto estaba un poco también hecho, ¿vale? Además de que te podías conseguir el Pokémon Stadium 1 el Pikachu con Surf, hasta donde tengo yo entendido, ¿vale? Y que estaba hecho para ver tus Pokémon de la Game Boy en 3D, algo que hoy en día pues se puede hacer en 3D, al menos se puede hacer en sí. Bueno, y también Nintendo Switch, y bueno, después más en su época así también el Colosseum y tal, pero que estaba hecho para eso, ¿vale? Y pues quitándonos la opción esta en sí, porque es que no tenemos ningún juego ahí que se pueda conectar, por así decirlo, al online de la Switch, hace que tengamos que usar en ese juego los Pokémon que se rentan, ¿no? En sí, de que ahí hay Pokémon básicos con movimientos que vamos, que nadie se esperaría. Hay movimientos allí que son locuras, por así decirlo, que son, vamos, como ponerle ejemplo a Blastoise, ¿vale? Creo que se podía encontrar con pistola de agua o no sé, pero bueno, tienen más o menos movimientos así que no son buenos para nada. Pues lo que nos hace es pasarnos esto, aunque bueno, yo hasta donde tengo entendido el Switch Online, esto no era Nintendo Switch Online, los juegos esos, ¿vale? Te los regalan en sí, ¿no? Con la expansión completa, no es como en Virtual Console antiguo, en donde tú te comprabas el juego en específico y lo tenías para siempre, ¿no? Porque no estaba como adjuntado al online. Pues bueno, pues este creo que es más o menos así, ¿no? Y por eso es que en verdad no podemos tampoco reclamar, por así decirlo, tanto, ¿no? A lo mejor, pero bueno, sí que sin Pokémon rojo y azul, pues lo que puedes hacer allí literalmente es tan solo hacer las copas, que es luchas todo el rato, y encima luchas que tienen, creo que todo a la antigua en sí, literalmente las estadísticas de esa época y todo, aunque bueno, las estadísticas creo que no han cambiado tanto, ¿no? No sé, yo no sé tampoco tanto de competitivo, pero sí que sé que había Pokémon en sí que estaban
estaban cheteados en esa época. Por ejemplo, Machamp no. En Pokémon de primera generación estaba súper cheteado, por lo que dicen, porque tenía una habilidad y tal que hacía muy fuerte. Y pues bueno, eso por ejemplo hoy en día cambia, igual que seguramente en otros Pokémon de ahí. Es verdad que yo en sí, ¿vale? Pienso de que sí que van a añadir Pokémon Azul y Pokémon Rojo, al menos mínimo, en el Switch Online de Game Boy. Tan solo que están como arreglando cosas a lo mejor. La verdad yo de Game Freak me espero mucho. Pero ¿qué te ha parecido en sí a ti? ¿Tú qué opinas, Bueno, a muchos yo creo en sí que no nos afecta tanto porque no tendremos el Switch Online, aunque hay suscriptores que sí que lo tienen, Pero bueno, nada, recuerda suscribirte justo donde indica flecha para aprender muchísimo de Pokémon y de los videojuegos, y sigue viendo más vídeos en mi canal donde indica flecha para divertirte. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.